vamos a comenzar con la clase, ya que se vayan uniendo sus compañeras. Se supone que nos tocaba la sesión 9, perdón, la sesión 8. La sesión 8, que es clasificaciones y métodos de enseñanza. Y veríamos el 3.3, ¿no? Bien, ¿alguien de las que nos encontramos presentes quisiera comentar algo con respecto a este tema? ¿No? Uy, creo que ya se nos fue Abby. Digo, Gise. Ay, creo que ahora yo me quedé sola. Ni modo, te toca. Bueno, era el destino, me tocaba a mí. Adelante, adelante, Abby. Bueno, pues lo que más entendí, pues mencionaba simplificaciones mencionaba lo que eran los de transmisión de información, entrenamiento y experimentación. Eh, Se me hicieron un poco más simples y Ujú. pues bueno, mm, los medios de transmisión de información, pues era que pues se necesitaba conocer pues las posibilidades de cada uno de los medios que se tenían para pues eh, lograr o alcanzar pues un nivel bueno de excelencia para el proceso de aprendizaje y enseñanza. Ujú. Eh, por parte del entrenamiento, pues era que los alumnos tenían que participar pues de forma independiente Ujú. para, pues, con la finalidad de prepararse para poder realizar cualquier actividad y pues lo que era la experimentación, que pues esa la aplicamos nosotros como alumnos en el proceso de aprendizaje para que eh, adquiramos conocimientos y habilidades para, eh, pues sí, para saber más de los temas y por medio de la práctica. Ok, ok, que por lo general se aterrizan estos en los laboratorios de cómputo, de química, de física, etcétera, que son más prácticos, donde ya podemos manipular sustancias, digamos, o estar trabajando en equipos de cómputo, etcétera, etcétera. En ese sentido, la practicidad. Muchas gracias, Abigail. Gise, ¿quieres comentar algo? Pues sí, retomando lo que dice la compañera, Ujú. nos hablábamos de lo que es la clasificación de los medios. Nos dice que para poder saber manejarlos, sí, para manejarlos de manera adecuada y que se haga más fácil la transmisión de conocimiento y que los niños puedan aprender, pues hay que saber su uso, bueno, cuál es su uso, cuál es mm, pues ¿cómo se diría? Su uso, cómo es que va a transmitir ese conocimiento o cómo es que se va a llevar a cabo ese conocimiento. Ujú. Y bueno, para poder ya que los aprender en eso nos decía que como dice la compañera, los que transmiten información que prácticamente serían todos, porque todos van en su objetivo. Ujú. Este, y también, como lo mencionaba, el de tratamiento de visitación, ya que son representaciones de las realidades, es decir, como se usa como una práctica, como un medio de, este, como medio de práctica, así mencionaba. También los medios de experimentación, como lo mencionaba, se usan más en los laboratorios, este, para comprobar algún hecho o un fenómeno. También los medios de programación, que es
están basados en los principios de enseñanza programado, como son los de condicionamiento, estímulo, respuesta y reforzamiento. Ahí sí tengo un poco de dudas con eso, porque nos mencionaba algo de que tipo de programación. Sé que los niños tienen una participación activa. No sé si se quiere referir, por ejemplo, al aprendizaje situado o algo así. No comprendí bien en esa parte, la de medios de programación. Ok, y también los medios de control. Ok, ¿me puede repetir? Medios de programación. Medios de programación, ajá. Ok. ¿Cómo se...? Ok, bueno, muy bien. Vamos a entrar ahí a esos temas con respecto a lo que son las métodos y medios de enseñanza. Recordemos que en este sentido de los medios de programación tendríamos que hablar precisamente de lo que nosotros vamos a usar físicamente o tácitamente en nuestra práctica educativa. Es decir, si yo quiero que aprendan a usar, digamos, a usar de manera práctica Excel, bueno, tendría yo que ir a un laboratorio de Excel y entonces explicar, tal vez mediante un medio que podría ser un proyector. Uy. Perdón, es que creo que se me fue el internet, pero ya lo solucioné. Entonces decía que podíamos llegar a a un centro de cómputo, a un laboratorio de cómputo, y no sería como aquí, ¿no? Como de esta manera virtual, que yo hablo y ustedes intentan hacer cosas, sino que yo ahí en mi equipo o en el equipo que está propuesto para el profesor, la atención ya no se basa en el profesor, sino se basa ahora en algo más dentro del contexto, es decir, en el proyector o en el cañón, como vulgarmente lo conocemos, lo presentamos y desde ahí nosotros vamos trabajando en la realidad, es decir, vamos haciendo los ejercicios o la planeación o la secuencia que hayamos propuesto para esa clase específica, para ese horario específico, y los jóvenes entonces pueden participar haciendo los ejercicios dentro del equipo de cómputo, ¿no? Y ahí les pueden surgir más dudas y entonces el profesor se puede regresar y puede volver a empezar con el ejercicio de una manera más más despacio, digamos, o más explicándola de otra manera. Otro ejemplo podría ser en el caso de estadística. Hemos estado buscando, en este caso nosotros hemos estado buscando precisamente esas estrategias para que todos estos ejercicios que necesitamos comprender los podamos llevar a la práctica. Claro que un medio de enseñanza más eficaz sería un medio tradicional, bajarnos al contexto y estar frente profesor, alumnos, y entonces ahí hacer un ejercicio, proponer un ejercicio, y es precisamente ahí en el contexto donde surgirían las dudas. ¿Por qué sale este resultado? ¿De dónde salió esta suma? Etcétera. En ese sentido, ciertos medios de programación. Ahorita vamos a ir ahondando más conforme vayamos llegando a ese tema con respecto a estos medios de programación, para que nos quede mucho más claro. ¿Sale? Con respecto a la programación, no es otra cosa más que un espacio donde se van a ir, o una metodología que se instrumenta en algún lugar, digamos en una planeación, y se programan las actividades o se programan ciertas
pues ciertas actividades que vamos a hacer que tienen referencia con el objetivo de estudio, pero además tienen referencia con el tema que estamos abordando. Pero también lo podríamos vincular con un tema situado en la realidad, ¿no? Con un tema situado en la realidad. Por ejemplo, yo les ponía un ejemplo hace algunas clases atrás, donde les decía que podríamos hacer la investigación de por qué los jóvenes de la universidad, específicamente de la población IED, pero en su campo Iztacamastitlán, podríamos usar hacer una metodología de investigación para saber por qué ellos dejan la universidad, ¿no? Entonces ahí estamos no solamente utilizando un medio de enseñanza-aprendizaje, sino también tendríamos que hacer una programación con respecto a las preguntas que vamos a realizar o sea, obtener la información quizás de la propia dirección para poder marcar a los jóvenes que han desertado y entonces preguntarles cuáles fueron las causas, y de ahí sacar la información y entonces poder implementar un ejercicio estadístico para saber el promedio, digamos, de todos aquellos jóvenes que se salieron porque o que desertaron porque no tenían los recursos suficientes para estar yendo a clases hasta Iztacamastitlán. O también podríamos saber cuál es el porcentaje de aquellos que digamos desertaron porque encontraron una mejor opción o encontraron un trabajo o simplemente no les gustó la carrera o los profesores, etcétera. Sacar varias variables que nos dijeran precisamente cuál es el motivo. Bueno, esto es con respecto a estadística, pero con respecto a esta clasificación, a estos medios de programación, nosotros ya tendríamos esa información, y como estamos estudiando estadística, entonces aplicaríamos esos métodos o esas estrategias en un trabajo real. No sé si me explico ahí. En un trabajo real, es decir, enfocado a la realidad, o sería un aprendizaje situado, porque estamos trabajando con la realidad. No sé si me explico en ese sentido. Creo que sí. Ok, bueno, de todas maneras, si tienen más dudas, anótenlas por favor y las vamos resolviendo. Bien, vamos a dar la oportunidad a su compañera Itzel que nos comente algo con respecto a el tema. Bueno, ya se nos fue. Mejor que sea la compañera Joana. Joana, ¿sí nos puedes comentar algo? Bueno, Bere. ¿No? Con respecto a los temas que estamos conversando. Ok, bueno, entonces, pues vamos a tratar de explicar esto de la manera más rápida posible para que entonces podamos ocupar parte del tiempo en hacer una planeación tomando en cuenta los medios, el plan y programas y el libro o el documento donde se va a sacar esa información. Bien, entonces podemos tener varios tipos de
de medios de enseñanza. Por ejemplo, ya los habíamos comentado en otras ocasiones que se puede hacer una clasificación de acuerdo a diferentes criterios, como por ejemplo, según la amplitud. ¿Qué tema es lo que vamos a trabajar? ¿Va a ser muy general o vamos a trabajar un tema específico, ¿no? En ese sentido, la amplitud. Según el grado de objetividad, ¿es muy concreto o son muy abstractos? Según la vía de percepción empleada, es decir, de cómo nosotros vamos a intentar que los y las alumnas tengan su atención o presten atención a, puede ser visuales, auditivos o kinestésicos, ya lo habíamos comentado en alguna otra clase, y según las características de los materiales, que podemos utilizar objetos originales, lo que les decía, reproducciones en proyección, pueden ser impresos, cibernéticos y sonoros. Ahora, con este auge de las tecnologías, lo que más usamos nosotros son precisamente la tecnología para intentar usarlas como herramientas y que estas herramientas nos ayuden a que ese conocimiento que estamos intentando compartir sea significativo. Anteriormente recuerdo que cuando yo estudié la prepa, lo que usaban los profesores era lo más cotidiano, como por ejemplo el pizarrón, ¿no? Como por ejemplo el pizarrón y el marcador y el libro, ¿no? Los libros. De hecho, en la prepa había libros que tú tenías que comprar para ir trabajando en ellos. Y de vez en cuando se nos hacía a nosotros y a nosotras sorprendentes porque usaban láminas de acetato. No sé si a ustedes les tocó, pero ellos usaban láminas de acetato. Es decir, había un proyector antiguo y ponían la lámina de acetato que previamente tenían que hacer en algún medio también tecnológico, que podría haber sido una computadora. Lo hacían en PowerPoint y entonces ese PowerPoint lo imprimían, pero lo imprimían en un acetato y posteriormente lo ponían en el vidrio del proyector, y este tenía una patita que enfocaba la luz y ahí se veía proyectado la exposición que querían decir, ¿no? Y entonces era una forma también de un método o un medio que utilizaban para que nos quedaran claras algunas cosas o nos quedara más significativo el conocimiento, ¿no? Con respecto a en otras materias lo que yo recuerdo que pasaba era precisamente que por ejemplo, recuerdo mucho a una profesora de la prepa y a un profesor de la prepa que eran pareja y que los dos tenían una metodología muy parecida de enseñar, que no utilizaban nada. Ellos utilizaban una guía o una antología que ellos mismos elaboraban, y que, bueno, la teníamos que comprar nosotros y leerla, ¿no? Obviamente nosotros en la prepa, al menos yo, no leía del todo las antologías. Le daba yo una leída, pero no era del todo bien como ahora se hace aquí en la universidad. Y entonces lo que hacía la compañera era que ella llegaba y se sentaba en la mesa, sacaba su antología, la ponía por un lado y ya llevaba previamente una programación mediante un medio impreso, y decía: hoy nos toca ver, por ejemplo, la Revolución Francesa. Y entonces todos sacábamos nuestra antología y, como sabíamos que ese tema nos tocaba, abríamos en la página que nos tocaba esa clase. Y entonces la compañera lo que hacía es que empezaba a contar, ¿no? Empezaba a narrar. Ni siquiera abría su antología, no abría nada,
empezaba a narrar y nosotros ahí con la antología abierta, pero nos empezaba a contar. Entonces, en ese sentido, la percepción que ella trabajaba o la percepción empleada que ella utilizaba era precisamente la auditiva, ¿no? No estábamos atentos a su figura, es decir, no estábamos atentos al personaje, al profesor o a la profesora. Estábamos atentos a lo que ella nos contaba, ¿no? Era una historia que nos contaba y entonces utilizaba ese recurso, utilizaba ese medio. Y nosotros ni siquiera tomábamos notas porque no sabíamos que dentro de las clases pues se debe de tomar notas para saber que seguramente eso lo vamos a utilizar en un examen, ¿no? En ese momento. O en esa experiencia específica de mi avance educativo. Y lo importante de ahí es que aunque ella utilizaba ese medio auditivo, ni siquiera utilizaba el pizarrón, ella no lo utilizaba, solamente se sentaba y en ocasiones se paraba y andaba por en medio de las filas platicando, porque nos estaba comentando, utilizaba ese medio auditivo. Y lo interesante era que ninguno de nosotros la seguía con la vista, sino solamente la sentíamos, pero como ella seguía platicando, como ella seguía compartiéndonos esa forma de dar clases, nos tenía muy, muy atentos a lo que ella nos comentaba. En ese sentido, seguramente que ella en su planeación sabía qué tanto de amplitud tenía que trabajar con ese tema. En este sentido, si iba a ser un tema específico o si iba a ser un tema general. Es decir, si hablamos de la Revolución Francesa es muy general, ¿no es cierto? Hay temas más específicos que nos permiten obtener datos más concretos, ¿no? Más abstractos. En ese sentido, ella usaba esa amplitud, ¿no? Digamos que ya traía planeado o ya traía programado que iba a tratar en esa hora de clases que nos tocaba con ella. Y su percepción o la percepción que ella empleaba para con nosotros o la forma de llamar nuestra atención era precisamente de la manera auditiva. ¿Y cuáles son los materiales que usaba? Pues el material que usaba era una antología que ni siquiera leía, es decir, que ni siquiera sacaba la antología y decía, a ver, nos toca la Revolución Francesa, a ver, tú léeme este párrafo, tú léeme este otro párrafo, que también puede ser válido, ¿no? Pero a ella le funcionaba mejor tenernos ahí escuchando lo que ella nos contaba, no desde la antología, sino de lo que ella ya estaba trabajando en el sentido de la literatura, ¿no? Ella daba literatura, y en el sentido de la historia, su esposo daba también tenía esta forma de enseñar, solamente que con historia, ¿no? Y entonces a todos, me parece que a todos los que nos daba clases ese profesor y esa profesora nos gustaba mucho. ¿Por qué? Porque las clases no se nos hacían aburridas, sino se nos hacían entretenidas. Es decir, trataban de que nosotros fuéramos construyendo. Ahí es donde también nosotros nos hacemos partícipes como estudiantes, es decir, somos activos, ¿no? En el sentido de que estamos construyendo ese conocimiento. Gracias a que hay esta forma auditiva de construir ese conocimiento, ¿no? Nos hacemos partícipes del mismo. ¿En qué sentido? Porque era tan emocionante cómo te contaban las cosas, cómo te decían de lo artístico, de lo literario, de la poesía, etcétera, o cómo te decían de lo histórico, con una exactitud y con una calma y con una emoción que no era de notarse mucho, pero sí se veía la entonación,
te hacía entonces participar en el sentido de la construcción imaginativa o de la construcción de imágenes, ¿no? De lo que te iban narrando. Y en ese sentido, sí, estos medios que quizás estos profesores no sabían que se llamaban medios o métodos, pero que sin embargo les funcionaban, ¿no? Sin embargo les funcionaban. Es decir, finalmente esto que estamos aprendiendo nosotros, o esto que queremos bajar a la realidad, o que queremos cuando menos tener teóricamente, es precisamente para alcanzar el fin último de la educación. ¿Y cuál es el fin último de la educación? Pues el aprendizaje. Y que el aprendizaje sea realmente significativo. Por ejemplo, cuando yo tengo dudas con respecto a tal o cual tema, lo que yo hago es investigar sobre ese tema, ¿no? Y construir mi propio conocimiento, porque puede ser que el profesor o la profesora con respecto a una respuesta no llene mis expectativas de conocimiento, no quede yo satisfecho o satisfecha. En ese sentido, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, intentar investigar para llenar ese espacio de conocimiento que necesitamos, ¿no es cierto? En ese sentido, los medios que nosotros podemos utilizar con respecto a la transmisión o el compartir el aprendizaje, ¿no? Y con respecto a estos medios de transmisión, puede ser un medio de transmisión de información. Esto lo que hace no es generar el conocimiento, es generar solamente información. Por ejemplo, si van a Puebla y van a buscar una calle, los que construyen el conocimiento son ustedes. Quizás ya tienen la dirección. ¿Qué es lo que necesitan? Más información. Ya están cerca del lugar, pero no saben dónde está ese espacio específico al que ustedes van. Y entonces, gente que anda por ahí, que se supone que es de por ahí de la zona, lo que hace o lo que hacemos nosotros es: disculpe, ¿me puede decir dónde queda la calle tal? Y la persona te va a decir: ah, sí, mira, si vas de aquí a una cuadra y luego a la izquierda, luego hacia adelante y luego hacia la izquierda 2 cuadras. Y ahí está la dirección que buscas, ¿no? Esa es información. ¿Qué está haciendo la persona? Está transmitiendo información. Bueno, ¿cuándo se convierte esa información en conocimiento? Bueno, pues cuando yo camino esas cuadras, llego al lugar, ya tengo el conocimiento de cómo llegar para la próxima vez, ¿no? Y una segunda vez llego a ese mismo lugar, me bajo ahí de la combi, del carro, del transporte y vuelvo a hacer la misma ruta. Pero te das cuenta que una calle más arriba o más abajo está otra ruta que te saca de la Capu y específicamente te deja a una cuadra de donde tú vas, ¿no? Construyes el conocimiento. Es decir, esos medios de transmisión de la información solamente te sirven para eso, ¿no? Para lograr precisamente transmitir información. ¿Cuándo se convierte en conocimiento? Cuando precisamente el que está recibiendo la información la introduce y la hace significativa. Por eso es que es importante también estos medios de transmisión de la información en este proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Sale? Y estos medios de información en este proceso de enseñanza-aprendizaje pueden ser visuales, es decir, sin recursos técnicos, o visuales con recursos técnicos. Por ejemplo,
en esta analogía del ejemplito que les estoy comentando de una calle en Puebla, bueno, la persona te puede decir, ah, sí, mire, va 2 cuadras para arriba, luego 2 cuadras a la izquierda y luego 2 cuadras a la derecha, etcétera, etcétera, y ahí está la dirección, ¿sale? Son recursos visuales porque tú te estás visualizando las calles, pero solamente son auditivos. Es decir, no hay ningún otro medio. Pero cuando son directos y hay recursos, digamos, visuales directos, lo que hace la persona es que levanta la mano y te dice, ah, mire, aquí sigue 2 cuadras y luego hacia la izquierda, y hace movimientos con la mano. Entonces a nosotros nos queda, digamos, más claro el lugar a donde vamos a ir. Bueno, el siguiente sería los medios de entrenamiento o de ejercitación, ¿no? Que es donde los procesos de aprendizaje se dan también con la participación activa de los alumnos, ¿no? Con la participación activa de los alumnos. Puede ser también llamados de ejercitación o de entrenamiento, ¿no? ¿Qué significa? Que nosotros preparamos una actividad que puede ser física o intelectual, que se va a hacer quizás por medio de una repetición de acciones que va a permitir el desarrollo de habilidades y hábitos de los alumnos para aplicar en una situación de la vida real, ¿no? Es decir, por ejemplo, en estadística, yo les digo que hagan precisamente la media, la mediana y la moda para datos agrupados, y les muestro o les hago un tutorial, ¿no? O intento compartir ese conocimiento mediante un tutorial escrito en la libreta y explicando paso por paso, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que les pido después de que se haga ese tutorial? Ah, bueno, les dejo 2 ejercicios que ustedes tienen que resolver para que puedan entonces entrenarse o ejercitarse y les quede más claro los ejercicios. Bien, ¿y cuándo los estoy enfocando para situaciones de la vida real? Ah, pues quizás esto que se está haciendo se va a utilizar en algún momento cuando ustedes decidan hacer, digamos, su tesis cuantitativa, ¿no? Y vayan a necesitar entonces sacar datos o tomar datos o saber de datos que van a ser quizás muchos datos, no solamente 10 o 15, sino quizás van a ser 50 datos, 100 datos, 500 datos, y que van a estar precisamente en un rango, ¿no? Y entonces ustedes pueden hacer el promedio, la desviación estándar, la varianza, utilizando estos conceptos que ya vimos en este espacio, ¿no? Entonces, en ese sentido, estamos trabajando ya con los medios de entrenamiento o de ejercitación. Recuerden que todo lo que hacemos nosotros y nosotras nos va a servir en algún momento dentro de nuestra vida cotidiana. Sería muy importante que ya pudiéramos nosotros hacer esta experimentación con respecto a algo de la vida real en nuestros salones, ¿no? Por ejemplo, intentamos hacer algo con respecto a el primer ejercicio que hicimos de los datos de esta investigación que se hizo con respecto a los datos de los que habían salido o las que habían salido de la preparatoria y cuáles de ellos seguían estudiando, ¿no? Entonces, en ese sentido estamos intentando bajar a la realidad. Y con respecto a los medios de experimentación, bueno,
En estos ya habíamos platicado que se manipulan los elementos o los objetos. Hablábamos entonces de que podíamos hacer una actividad práctica donde empleáramos ciertos instrumentos específicos que por desgracia en muchas de nuestras instituciones no se encuentran habilitados, como pueden ser los laboratorios o los talleres, en este caso física, química, biología, informática, es decir, donde podamos trabajar de manera directa tecleando o haciendo ejercicios o presentando la forma de hacer cosas en Excel, en Word, en PowerPoint o en Access, etcétera, o haciendo experimentos de física, de química, de biología que digamos trabajaríamos más prácticamente, ¿no? En ese sentido, los medios de experimentación, donde podemos trabajar con de manera tácita con las herramientas que se pueden dar dentro de talleres o de laboratorios especializados. Y el siguiente, donde habla de los medios de programación de enseñanza, donde específicamente está esta enseñanza está programada, y aquí dice que está fundamentada en los condicionamientos, estímulo, reacción y el reforzamiento. Bien, yo hace un momento les comentaba que quizás el profesor o la profesora ya trae en su planeación una programación, es decir, tiene una metodología de lo que va a suceder. Por ejemplo, esta profesora de historia o de literatura ya utilizaba un medio que era el auditivo, ¿sale? Era el auditivo. En ese sentido ya traía una programación establecida de qué iba a dar en esa hora, digamos, con respecto a su clase, ¿no? Ya sabía qué temas iba a tocar. Bueno, en ese sentido hay un condicionamiento, ¿no? El condicionamiento quizás en ese espacio, en ese sentido académico, era precisamente que la compañera era tan buena narrando que hacía precisamente este estímulo, esta reacción, es decir, hacía que en esta narración nosotros como alumnos nos fuéramos imaginando lo que iba pasando, es decir, íbamos construyendo nosotros nuestra propia versión de la historia, ¿no? Era tan bonito porque ella llegaba y te contaba. ¿Qué permitía eso? ¿Qué permitía? Pues permitía que tú te imaginaras a los personajes que estaba ella contando. Es decir, no te ponía una lámina y te decía, este era el rey Fernando V y no te ponía una imagen, sino que ella, la imagen que te hacía crear era de lo que comentaba y tú creabas la imagen. Así, la persona que estaba haciendo la liberación de la Bastilla, ¿no? O tomando la Bastilla, quizás era muy diferente a como mi compañero o mi compañera se lo estaba imaginando. Entonces hay un estímulo, ¿no? ¿Cuál es la reacción? La reacción es lo que yo me estoy imaginando con respecto a eso que me está comentando esta compañera. Ahora, ¿y el reforzamiento? ¿Dónde está el reforzamiento? Bueno, en este medio que ella utiliza, también te traía ciertos sesgos, digamos, donde
nos hacía pensar y nos hacía preguntarnos por qué de esto o por qué de aquello. En ese sentido, la compañera hablaba, nosotros nos íbamos imaginando y de repente algo se salía de contexto y entonces uno alzaba la mano y ella se callaba y preguntaba, ¿sí? Es que yo no me quedó claro esto, quiero saber esto. Y entonces ahí había este reforzamiento, ¿no? Hay esta forma de trabajar, ¿no? En este sentido, tal pareciera que estamos utilizando el método conductual. Nos lleva, ¿no es cierto? Hay un método conductual, nos está llevando por el camino que ella quiere, nos conduce. Pero está, en ese caso, en el caso específico de la compañera, no solamente nos conduce, sino también nos ayuda a que nosotros construyamos ese conocimiento. En ese sentido, podemos trabajar tres tipos de programación, ¿no? Digamos, ya hay una programación. La programación es llevar de A a Z en forma cronológica, ¿no? En ese sentido podría ser lineal, ¿no? Hay una programación lineal, que significa que vamos desde el primero hasta el final. Es decir, los alumnos lo que van a hacer es que van a leer todo ese material de estudio, ¿no? Todo ese material de estudio. Hay en otros espacios que es ramificada, ¿no? Donde es ramificada, lo que hace el profesor es precisamente lo que hacía la profesora que nos tocaba a nosotros, que ella le tocaba el tema, sabía cuál era el tema, pero quizás ya lo había programado, sí utilizaba lo lineal, pero de repente se iba por otros espacios, ¿no? Se iba por otras historias. Y entonces, en ese sentido, lo que se brinda al alumno es precisamente más información que se convierte en conocimiento y que no es forzoso que el alumno lea toda la antología, sino que ella o el profesor o la profesora se va adelantando a los temas y entonces el alumno se va dando cuenta o le va generando esta curiosidad para seguir avanzando, ¿no? En ese sentido, con respecto a estas dos planificaciones, una lineal que va desde el principio al final y la otra ramificada, ¿no? Que puede ser que es que el profesor no solamente da de manera lineal, sino que va avanzando en paralelo con los demás temas. Y finalmente la mixta, ¿no? Donde se pueden utilizar las dos formas de programación en esta parte de la enseñanza, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna pregunta hasta ahí. ¿Me pueden comentar? Sí, no. No, le parece que todo está claro. Ok, voy. Ok. Bueno, y yo creo que vamos a ir cerrando con esto. Medios de control del aprendizaje. Están relacionados con los medios de programación de la enseñanza. Ya lo comentamos hace un momento. Estos medios de control del aprendizaje no es otra cosa más que ver en los alumnos cómo es que ellos están participando en este sentido de ir aprendiendo, ¿no? También puede ser una forma de evaluación, ¿no? Desde la manera en la que participan, desde la manera en la que hacen sus ensayos, quizás, porque el ensayo ya no lo haces de la lectura, sino lo haces de lo que te dijo el profesor o la profesora. Y en ese sentido hay una ventaja, porque el profesor ahorra tiempo y esfuerzo con respecto a la medición que se debería de hacer en el sentido de la evaluación, ¿no?
y que no solamente tendría que ser de tipo cuantitativo, ¿no? Y en general no se va a reconocer solamente las individualidades del alumno porque se hace de manera grupal, ¿no? Y entonces se conoce la, digamos, la medición general del grupo, ¿no? Y en ese sentido los medios y métodos de la enseñanza, ¿no? Bien, bueno, ¿alguna pregunta? Moy. Mira, guay. No, todo bien. Ok, bueno, le vamos a dejar ahí, ¿les parece? Le vamos a dejar ahí, les voy a dejar su tarea y me gustaría que, bueno, todavía tenemos tiempo, ¿verdad? Me gustaría que empezáramos un poquito con alguna planeación. Ya sé que, bueno, no sé si me van a dar ahorita sus temas para que los anote y empecemos a trabajar con una planeación que ya me hicieron favor de hacerme llegar. Y y vemos de dónde van saliendo cada cosa. La sesión sería la sesión 9. La sesión 9 y es selección, diseño y utilización de los medios de enseñanza. Selección, diseño y utilización de los medios de enseñanza. De enseñanza para una clase. ¿Sale? Para una clase. De ahí me van a hacer un video explicación. ¿Sale? Un video explicación. Bueno, ¿preguntas? ¿No? Ok. No. Ok. Avanzamos entonces. Muy bien. Vamos a ver. Tengo por aquí, les voy a hacer la presentación. Déjenme ver. Para que nos vayamos viendo cómo se hace. Bien, tengo aquí, bueno, esta es mi planeación, ¿sale? Mi planeación, me parece que no se las he explicado del todo, solamente hice una explicación sencilla. No vamos a explicar esta la vamos a cerrar, vamos a cerrar esto. Es que en el proceso del receso yo me puse a hacer otras actividades, así que vamos a trabajar con esta. Miren, tengo una planeación aquí, no sé si la logran ver. Creo que está muy angosto, ¿verdad? Déjenme hacer el cambio, permítanme un segundo. Vamos a hacer el cambio de esta para acá y de este. Uy, un segundito, vamos a pasar este para acá. Muy bien, entonces ahora sí vamos a presentar toda la pantalla. Vamos a dar aquí ok, una disculpa, es que también estaba yo escuchando noticias de Bolivia. Es muy importante lo que está pasando ahí en Bolivia. Ok, sí se ve, ¿verdad? ¿Sí se ve la planeación? Sí. Ok,
Bueno, este es de un bachillerato general. Miren, los datos que están aquí pueden ser reales o no. Sería importante que fueran reales, pero bueno, es un intento de hacerlo. Fíjense, aquí su compañera Gise, lo que hace es buscar una planeación o hacer una planeación de un bachillerato general. Vamos a trabajar con este documento que ella tiene. Es posible que después busquemos otro. Ahora, siempre lleva un encabezado, ¿no? Dice planeación didáctica de la asignatura. Bueno, aquí dice PDA. No sé, Gise, si me pudieras comentar qué es PDA. Planeación didáctica académica. Me parece que sí. Ok, bueno, planeación didáctica académica. No sé si se tendría que poner. Yo no uso este modelo, yo uso otro porque soy de un nivel diferente, pero bueno, me refiero, soy de bachillerato, pero soy bachillerato regional y estos son bachilleratos estatales o federales. Y entonces, bueno, fíjense los datos que tienen. Institución, bachillerato general, ¿no? Plantel. El plantel le pone ella un nombre, no sé si sea un nombre cierto o ficticio, y le pone una clave. Sí, es real el nombre. Digamos que todos los datos de ahí sí son reales. Nada más que no, por ejemplo, el número de plantel no lo encontré. Ok. El nombre de la escuela sí también, y del clave del centro también es Ok. real. Bien. Bien. Vamos a hacer este. Digamos que este está correcto con respecto a lo que ella plantea. Me parece que el número de plantel tendría que ver con los CECITES, los CONACYTs, o ¿cómo se llama? Bueno, estos planteles de bachillerato, los CETIS creo, estos sí tienen número de plantel. En el caso de los bachilleratos generales no tienen número de plantel, solamente tienen su clave de trabajo. Entonces sería importante que revisáramos, porque me parece que esta estructura de planeación ha de ser de un CETIS o de un CEBETIS o de alguna de esas instituciones, ¿no? Bueno, clave de trabajo sí está correcta. Y luego el docente, vamos a hacer un poquito más grande, Gisela, muy bien. Y el campo disciplinar. Ok, campo disciplinar. Aquí dice campo disciplinar ciencias sociales. Vamos a buscar en... vamos a ver, déjenme ver. Plan general del campo disciplinar. Miren, ellos tienen su campo disciplinar, o bueno, su plan y programas de esta manera. No sé si es el correcto, déjenme ver. Ya tenemos aquí, miren, aquí dice plan y programas de estudio del Bachillerato General de Educación 2018. Entonces, aquí tenemos ciencias sociales, es del semestre 1. Vamos a ver. Uy, aquí ya se hace más grande. Bueno, aquí vamos a buscar. Dice componente de formación, es básico. Áreas de conocimiento, es ciencias sociales. Es ciencias sociales. No sé si quieras comentar algo, Gise. Bueno, es que esa era mi duda, porque aquí dice plan y programas. El punto es que yo estuve buscando la concordancia de las materias que presentaban en en este plan y programas. También busqué en el marco curricular y no me aparecen las mismas. Bueno, digamos que no me aparecen. Bueno, es que me parece que este es un programa para los colegios de bachilleres, algo así. No, es que ahí por eso me surgieron muchas dudas, porque
no sé si era el que tenía que usar o no, porque también encontré otro de hecho, del que hice fue otro que le envié al final, no sé si. Ujú. Sí, de hecho Porque no era del mismo. ajá, bueno, de hecho el que yo estoy revisando me parece que es el final y este plan y programa sí es el plan y programas de los bachilleratos generales. Tal vez el problema ahorita es que hay muchos tipos de bachilleratos. Por ejemplo, del que ustedes vienen o algunas de ustedes vienen, me parece que son de un CEBETIS o de un CETIS o de alguno de esos espacios académicos. Entonces es muy posible que sean un poco dispares. Pero en este sentido del bachillerato general sí es esta. ¿Sabes lo que tendríamos que buscar? Sería el mapa curricular de los bachilleratos generales. Déjame ver si lo podemos buscar aquí para que tengamos entonces también esa información. Mapa curricular de bachillerato Sí lo general. tengo. ¿Tú lo tienes? Es que sí lo tengo, pero es que tengo dos, ese es el problema. Es que, Ok, ¿cómo le explico? ok. Es que sí, fue como, busqué uno de general, pero me parece que, bueno, según yo, o mi deducción de lo que pasó ahí, Ajá, era que eh, yo busqué de colegio de bachilleres, ajá, ajá. Entonces era diferente al bachillerato general y claro. busqué el de bachillerato general y ya me aparecieron las otras materias. Ok. Incluso, ah, Sí, 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 ya entiendo ahí. Una confusión porque sí, quizás son diferentes. No sé si esta ley del 2020 ya va a englobar a todos los bachilleratos, tanto generales como este estatales, etcétera, o los CEBETIS o colegio de bachilleratos generales, o como dices que buscaste. ay, ¿cómo se le llama? Me apareció el de Dirección General de Bachilleres, Ajá, ajá, Dirección General de Bachilleres. Incluso le digo que tengo mapa curricular de ese plan y programa, y si tiene otro tipo de programa, y ay, es que sí son, bueno, ya me ok. confundí demasiado por eso. Ok, mira, este es el mapa curricular del plan de estudios del bachillerato general, de los bachilleratos generales del 2018. ¿Sale? Y en este, déjame ver si lo hacemos un poquito más grande. Vamos a ver, tú dices aquí, según esta planeación que tienes aquí, que es de primer semestre, ¿sale? Semestre primero, bimestre primero. Es que eso es lo que te digo, tienes una planeación creo que de colegio de bachilleres y estás trabajando con un bachillerato general, ¿no? Ujú. Sí, Necesitaríamos trabajar, bueno, digamos que este está bien, solamente eh, para que tengamos una idea. Sabemos que hay algunas cosas que no están bien, ¿no? Pero entendamos esta planeación. En el que estábamos, en el campo disciplinar o profesional, no pueden ser ciencias sociales. Ahorita vamos a buscar cuál va a ser ese campo disciplinar. Solamente me parece que hay 4 campos disciplinares, que es matemáticas, me parece que español, eh, humanidades y ciencias o algo así, ¿no? No recuerdo bien los campos disciplinares porque yo siempre estoy enfocado al campo disciplinar de humanidades, en el sentido de informática, en el sentido de taller de redacción, etcétera. Digo, en el sentido de taller de artísticas o artísticas en general, su campo disciplinar es humanidades. Pero bueno, digamos que aquí tienes el primer semestre en su bimestre
primero, en su bimestre primero. El bimestre primero significa que es de 2 meses. Es decir, que en este tú vas a poner digamos, la primera unidad. Adelante, Gise. Pregunta. No, sí, él le iba a decir que era eso, que eran los primeros meses. Ok, porque de hecho yo les pedí así, ¿no? En la primera unidad. Entonces, aquí del ciclo escolar te voy a hacer esta pregunta. ¿Por qué le pusiste del ciclo escolar 2020-2021? Pues porque digamos que la planeación de este año, digamos, de este año, Ajá. digamos que entraron apenas en septiembre, supongamos, en septiembre y pues va a acabar el periodo, todo el periodo en el 2021. Ok, en agosto del 2021. Entonces tengamos en cuenta eso. Cuando decimos ciclo escolar, ponemos el ciclo escolar en el que estamos, pero el ciclo escolar empieza en agosto y termina en julio del otro año. En ese sentido, este ciclo escolar en el que estamos o en el que están ellos, los de bachillerato, es el ciclo escolar A, ¿sale? El ciclo escolar A, es decir, de agosto a enero. Y el ciclo escolar B, o la parte B, es de febrero a julio. ¿Sale? Así se divide. En el caso de nosotros como universitarios, ustedes están ahorita en el ciclo C. ¿Por qué? Porque llevamos 3 cuatrimestres al año. Entonces también empiezan con A, luego con B, con C y se repite al siguiente año. Ok, periodo de planeación. Muy bien, periodo de planeación. El periodo de planeación tiene que ver con precisamente el tema que vas a entregar. En este caso, digamos que entramos en 23 de agosto, ¿sale? Periodo de planeación, creo que sí fue el 23 de agosto. Entonces sería 23 de agosto. Y como son 2 bimestres, tendría que ser agosto, septiembre, octubre. ¿Sale? Entonces, se supone que en octubre tendría que haber un periodo de exámenes. Entonces, le vamos a poner al 23 de octubre. ¿Sale? De octubre. Agosto, septiembre, octubre. Sí, sale al 23 de octubre. ¿Cuál es la fecha de entrega? La fecha de entrega no la podrías hacer después de que estás poniendo el periodo de planeación, ¿no es cierto? ¿Qué tendría que hacer? Quizás la fecha de entrega a ti te la solicitaron mínimamente una semana antes. Una semana antes de entrar a la escuela, al bachillerato, uno tiene consejos técnicos, es decir, una semana de consejos técnicos. Entonces, si nos vamos al calendario, vamos a ver en agosto, digamos que estamos entrando yo le puse 23, pero creo que entramos el 25, el 24, creo que es el 24. Entonces, una semana antes, tú ya tuviste que haber trabajado del 10 al 16 o ya tener una planeación para entregarle el 17 de agosto. Entonces vamos a corregirle. Aquí, digamos que tenemos el 24 de agosto y la fecha de entrega tendría que haber sido el 17 de agosto del 2020. Y aquí me faltó algo, miren. Me faltó el año en el que estamos, ¿no? Del 2020. Entonces, dice total de horas semana 3. ¿De dónde sacaste? Vamos hasta acá primero. Asignatura del módulo. ¿Vas a trabajar metodología de la investigación o ciencias sociales?
porque a mí me parece que la que me pasaste es de ciencias sociales. Dice programas de estudio, mira, ciencias sociales. Es que no le, al final le digo que no le hice esa, Ok, la hice de otra. E incluso, no sé si gusta, se la puedo presentar o creo que sí se la envié, pero sí fue la última que le envié, a ver, porque déjame ver todavía de porque... ese... Ok, déjame ver, tengo aquí, porque si la tengo acá, nada más que ya no revisamos si aquí está... Ah, y la hiciste de metodología de la investigación. Esta sí está, mira. Dentro de el plan y programas de BGE del 2018 sí está metodología de la investigación. Supongo que de este programa lo hiciste. No, lo Oh, hice de otro. ok, Ajá, es bueno, que, a ver, déjame ver. Déjame ver, me la mandaste personal, ¿verdad? Hice... A ver, vamos a ver. Ah, sí, aquí la tengo, metodología de la investigación. Pero, a ver, no sé. Ay, Dios mío. Creo que ya me confundí también, ¿eh? es que por eso no supe bien porque ya no, Ok. ya no pude, o sea, ya no supe. Y le hice al final de esa, pero incluso le puedo presentar el plan y el marco curricular o el Ajá. marco curricular. Bueno, Lo tengo igual, pero no sé, o sea, bueno, necesito. si quieres, preséntanosla. Mira, sí, sí, ya la tengo aquí. No es este plan general del campo disciplinar, porque ese es el que estoy abriendo. Bueno, ya No, existe. Porque me enviaste planeación didáctica de las... Esta fue la que me... Ah, sí, de metodología de la ya, investigación. Ajá, pero esta sí es la misma. Mira, a ver, déjame ver. Igual y me equivoco. no, De igual y me equivoco. Vamos a ver. Ok, vamos a ver. La guardamos ahí. Vamos a ver si es esta. Ok. Esta es. no, esa es la planeación Ajá. la que le envié. Ok. Bueno, si no, a ver, dejo de presentar para que tú nos presentes y veamos qué es lo que nos está fallando. Déjenme ver, la tengo por acá. Ok. Ya, adelante. No, ajá, espérame. Ok, es esta Ah, la que, ajá. ajá, o sea, esa es la que yo, y de la que hice, ajá, fue esta. Ok. Sí, porque esa me parece que no me la enviaste, Gise. Me mandaste otras, pero esta no. Bueno, ok. Explícanos, pues, cuáles fueron los datos que trabajaste. Sí, todo eso. Y yo hice los pero sí tuve algunas dudas porque este incluso tiene 25, 27 hojas. Ajá, ajá. Bueno, mira, No tiene creo que se nos corta un poquito los datos tu... que es que fuera. Ajá, se nos corta un poquito tu audio y no te escuchamos bien del todo.
Ok, porque... Ya dejé de compartir. Sí, sí. Es que esa no la tengo yo, no me la enviaste o sí. A ver, déjame ver. Creo que sí la tengo, pero... Oh, a ver, déjame ver. Aquí. Em, la debo de tener por acá. A ver, metodología de la investigación. Sí, sí la tengo, Gise. Creo que sí la tengo. A ver, te la presento para que la vean si es cierto. Es la que me habías enviado. A ver. Esa, vamos a ver toda la pantalla. Vamos a presentar aquí. Compartir. Y aquí donde está esto. Le vamos a quitar aquí, desactivar. Ay, Dios mío, conéctate, ocultar. Bueno, no sé si ya se está viendo la pantalla. Es esta, ¿verdad? Sí, Metodología de es la esa. investigación. Vamos a abrirla un poquito más. Programas del primer semestre. Subsecretaría de Educación Superior. Muy bien. Ok, tiempo asignado 48 horas, 6 créditos. Ah, por eso le pusiste campo disciplinar Ciencias Sociales. Porque aquí tiene campo Sí, por eso. disciplinar Ciencias Sociales. Ya, ajá, ok, bueno, así le vamos a dejar. Dice, Ya solo, no sé, bueno, pienso que ese es el programa. Bueno, ese es el programa. Nada ok, más que no sé si el plan es diferente al que ya habíamos visto anteriormente, bueno, el que presentó antes. ajá, Entonces, por eso eran mis a dudas. este, a este, a este plan. Exacto. Ajá. Sí, Pero me parece que no, porque no son las mismas materias, por eso tuve muchas dudas. ajá. Mira, son dos planes diferentes. Los que yo conozco con respecto a los bachilleratos generales es este que tenemos acá, que es del 2018, es de este plan y programas de los que estamos usando, y este es en el que se están basando la mayoría de los compañeros. De hecho, déjenme meter la otra memoria para que les pueda yo compartir también los demás planes y programas. Bueno, los que tengo. Y con respecto a este, necesitaríamos revisarlo porque dice Dirección General de Bachillerato, Dirección General de Coordinación Académica. Bueno, tal vez hayan salido nuevos, pero... Ah, no, mira, aquí está. ¿Ya viste? Ok, espérame, deja que se quite esto, quítate de aquí. Ok, del 2017. ¿Ya ves, Gise? Es un plan y programas que efectivamente sí existía, pero en el 2017, 06 del 2017. Entonces ya es un plan antiguo. Ok, entonces tendría que basarme en la otra. En el otro. Pero digamos que ya usaste este, vamos a trabajar en nada más para explicar. Porque déjame ver, aquí tienes fundamentación, tienes eje transversal social, ambiental, de salud, vamos a ver, enfoque, metodología de la investigación, y aquí está tu ubicación de la asignatura. Metodología de la investigación se supone que va atrás de introducción de las ciencias sociales. Ok, todas las asignaturas del primer semestre. Y donde nos tendríamos que centrar es en este bloque. ¿Sale? Bueno, en el bloque 1, que sería introducción de la metodología de la investigación, que es precisamente lo que tú tendrías que dar en el primer bimestre. ¿Sale? En el primer bimestre. Ahora, revisando este documento que tienes aquí y viendo cómo es que lo hiciste, me parece que no es el formato para planeación, pero vamos a usar
solamente para que ustedes tengan una idea de cómo se va haciendo. Entonces ya habíamos hecho esto: periodo de planeación, fecha de entrega, campo disciplinar profesional. En este caso serían ciencias sociales, pero yo creo que tendría que ser humanidades. Ahora, metodología de la investigación, grado primero. Aquí mira, tienes carrera y grupo. En los bachilleratos generales no hay carreras, solamente son grupos. Adelante, comenta, Gise. No, nada, bueno, nada. No, es que con respecto a lo de ciencia, bueno, campo disciplinar, me parece que era ciencias sociales y humanidades juntos. Ah, ok, porque ciencias sociales entra en humanidades. Entonces puede ser que así esté correcto. Ah, y aquí pones el submódulo. Sí, pones el submódulo, que es precisamente este que tenemos acá, que es introducción a la metodología de la investigación. En este caso es el primer bloque. Nosotros los ponemos, digamos, bloque 1, hacemos una introducción y ya después trabajamos con ello. Ahora, ya tienes esto, ya pusimos el ciclo escolar, total de horas a la semana van a ser 3. Esto se supone que lo tomas de aquí. ¿Sale? Vamos a ver, lo debes de tener por acá, en algún lugar. Bueno, aquí lo que te dan son las competencias. ¿Cuáles son las competencias que vamos a estar trabajando? Ok, créditos, son 48 horas a la semana. Son 48 horas a la semana. Y se supone que es del 23 al 23. Tú pones 3 horas a la semana, ¿no? ¿O cómo sacaste esas horas, Gise? Bueno, es que yo la saqué de el marco curricular que venía, bueno, venía en la misma página junto con estos programas. Ajá. Y en el marco curricular nos decía que tenía 3 horas. 3 horas a la semana. Ajá. Ok, según yo. Porque son 48, no ¿verdad? Son 48 horas. Y entonces, si son 3 horas a la semana, vamos a hacer la cuenta. Se supone que son 2 meses o es un bimestre, entonces tendrías que multiplicar 3 por 8, ¿no? Porque son 8 semanas. Entonces vamos a ver, 3 por 8, 24. ¿Y cuántas horas tenía hasta arriba? De 48. 48, ¿no? 48 horas. Ajá. Entonces, Ok. Bueno, muy bien. Mira, pero aquí estoy comprendiendo yo que el tiempo asignado son 48 horas, pero 48 horas en los 3 bimestres, ¿no? En los 3 bimestres, no solamente en un bimestre. Entonces, aún así, no nos saldría porque son en 3 bimestres, serían 8 por 3, 24 semanas, ¿no? Sí. Entonces sería 24 por 3, ya me tendría 72 horas. Entonces, quizás sean 2 horas. Bueno, es que necesitamos saber el plan y programas bien designado de este. Pero bueno, de ahí es de donde se saca esa información. Tenemos aquí los datos que se están usando o lo que vas a dar en este primer módulo. Mira, en este primer módulo es lo que vamos a usar o es lo que vamos a dar. Que eso se tendría que poner precisamente en la planeación, en esta planeación, ¿sale? Ahora, aquí dices que tienes una duración de 15 horas. 15 horas, tendríamos que checar este dato también de las 15 horas, porque se supone que tú estás planeando por bimestre, ¿no? Estás planeando por bimestre. Entonces lo que tienes que hacer
es la suma de los bimestres. Es la suma de las horas. A ver, miren, a mí me parece que nos estamos confundiendo. Vamos a dejar este aquí. Déjenme mostrarles, denme permiso para mostrarles. Vamos a buscar dentro de la unidad. Ok, denme un segundo. Miren, estos son los programas que les comentaba con respecto a el primer semestre. Y aquí tengo el mapa curricular. Aquí está, miren. Este es el mapa curricular con el que los bachilleratos generales estatales están trabajando, que es del 2018. Este es el que deberíamos de en el que deberíamos de basarnos. En este caso, si estás en metodología de la investigación, tienes 3 horas, tendríamos que trabajar 3 horas, como bien lo tienes, pero entonces tendríamos que ajustarnos a las horas que vamos a trabajar en el periodo del corte del examen. Adelante, Gise. Ok, bueno, vamos a ver. Entonces, este es el mapa curricular en el caso del bachillerato. Por eso es que es importante que ustedes tengan sus mapas curriculares y que tengan sus planes y programas. Sale, ese es el mapa curricular. En el caso mío, con respecto a nosotros, por ejemplo, yo doy TICS, pero mi plan y programas de estudio es diferente, porque mi plan es de... este plan es otro plan del plan de estudios del 2015, y yo estoy trabajando con este plan, ¿sale? Estoy trabajando con este plan del 2015, pero no es el mismo que del 2018, porque nosotros estamos en otro bachillerato, que es el bachillerato regional. No es bachillerato general estatal, sino nos habían convertido a regionales. Nosotros es posible que vayamos a trabajar con los bachilleratos generales en algún momento. Bien, vamos a trabajar con uno de estos. Yo les voy a mostrar el de tercero y les parece que trabajemos con educación artística y expresión musical, ¿sale? Digamos que es este. Fíjense, aquí lo voy a presentar junto con la planeación de que yo estoy haciendo, y la forma la que yo hice, y la forma en la que se planea, que es muy parecido, supongo, a las planeaciones que están haciendo los compañeros en los bachilleratos generales. Ok, vamos a poner aquí 2020A, y para que nos quede, digamos, más claro, vamos a trabajar con el tercero, que es de innovación y software libre, que es de apreciación artística y musical. En este caso abrí el segundo, pero vamos a abrir el primero. Vamos a abrir el primero, primera unidad, tercero, educación artísticas, y abrimos ¿sale? Estas son las... perdón, no era esta es la guía que tenemos que hacer. Aquí está, es de acá. Bien, miren, lo que tenemos que comparar con el antiguo, el que nos mostró Gise, es que también tenemos un pequeño machote en la parte de arriba, donde viene precisamente en los logos de la escuela y de la Secretaría de Educación, y viene el desplegado de Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Educación Obligatoria, Dirección Bachilleratos Estatales y Preparatoria Abierta. Esto puede cambiar. Nosotros somos estatales, es decir, tenemos solamente injerencia en lo estatal. Puede ser también Dirección de Bachilleratos Federales y Preparatoria Abierta, ¿no? Y
los datos que deben de venir al principio es el inicio con respecto a la supervisión a la que se pertenece, la fecha de elaboración, cuándo se va a entregar esa planeación, como en el caso de aquí, ¿no? El periodo de planeación, aquí lo ponen o lo ponemos, que era cuando se va a trabajar la planeación y cuándo se tendría que entregar, ¿no? Cuándo se tendría que entregar. En ese sentido, aquí también tenemos nosotros estos datos, ¿sale? ¿Cuál es el ciclo escolar en el que estoy trabajando? 2020-2021, el semestre y el grupo. Es lo mismo o es muy parecido con esta que tenemos acá. ¿Cuál es el semestre? En este caso estoy trabajando por bimestres, pero es el mismo ciclo, 2020-2021, y el grado es primero A. ¿Sale? ¿Por qué primero A? Porque a lo mejor solamente hay un solo grupo. Le podemos poner primero A o primero U, que significa primero grupo único, ¿no? En ese sentido son muy parecidos, pero en el sentido de vamos a dejar de lado esto después lo vamos a explicar. Vamos a entrar a los contenidos. Por ejemplo, ¿cuál es la asignatura? Yo tengo una asignatura que se llama Educación Artística y Apreciación Musical. ¿Cuál es el campo disciplinar? En este caso, mi campo disciplinar es de comunicación. Comunicación entra en humanidades. Esto lo tenemos aquí. ¿Sale? Es asignatura artística y apreciación musical. Es del tercer semestre. Fíjense, aquí vamos a tener, ya me marca las horas, 2 horas prácticas y va a ser 2 créditos. Y empieza con los temas. En este caso yo tendría que haber empezado con la primera unidad, que es Introducción al Arte, Sensibilización, Manifestación Artística, Experiencia, Convivencia, Registros. Todos estos temas, todos estos que tengo aquí, los voy a trabajar en este primer, o los trabajé en este primer corte, digamos, ¿no? Es decir, les pedí, o si estuviéramos de manera presencial, veríamos estos temas en este primer, quizás, bimestre, o en estas primeras 15 sesiones que a mí me van a tocar. Nosotros lo hacemos por sesiones. Entonces, esos son los temas. ¿Sale? Aquí tenemos la presentación, las competencias genéricas, y aquí vienen los contenidos didácticos que vamos a trabajar. Y entonces, ya después de eso, ¿qué es lo que hago? Bueno, en la unidad 1 es Introducción al Arte, y tengo los contenidos que son sensibilización y manifestaciones artísticas, que sería precisamente este de acá. Vamos a tomarlo desde Introducción al Arte. Vamos a ver sensibilización y manifestaciones artísticas diversas. Déjenme ver, aquí está. Sensibilización y manifestaciones artísticas diversas. Ahora, tengo un número de sesiones. Este número de sesiones es 4. ¿Sale? Ya les había yo comentado que en el caso de nosotros lo que hacemos es precisamente utilizar este número de sesiones de acuerdo a mi cantidad de sesiones que voy a tener en todo ese primer corte de evaluación. En este sentido, nosotros tenemos 15 sesiones, y entonces yo debo de dividir esas sesiones entre las 15 sesiones, o entre las sesiones que voy a ocupar para dar un cierto tema. En este caso voy a ocupar 4 sesiones para dar 2 temas, es decir, 4 horas, ¿no? Y en esas 4 horas yo tengo que poner qué es lo que voy a hacer dentro de esas 4 horas, ¿sale? O dentro de esas 4 sesiones. En este caso, esta está planeada para sesiones a distancia, pero nos sirve también, ¿sale?
Y dentro de esta debo de poner qué cosas son las evidencias que voy a entregar, cuáles son los instrumentos de evaluación que voy a trabajar o con los que voy a calificar o a saber qué tanto han aprendido los muchachos y cuáles son las materias con las que se tiene relación. Ahora, lo que quiero que quede más claro con respecto a la planeación es precisamente esto de las sesiones. Vamos a tomar en cuenta esto, son 4, ¿sale? Son 4 sesiones, empiezo otra y tenemos otras 8 sesiones aquí. 8 y 4, ¿cuántas son? 12, ¿no? 8 y 4 son 12. Y vamos a trabajar otras 3. Entonces ya dividí mis 15 sesiones en esos espacios. Ahora, digamos que yo en esos espacios, yo tengo clases los días jueves con ellos, de 8 a 10, son 2 horas, ¿sale? Entonces, si son 2 horas a la semana, hagamos las cuentas. ¿Cuántas semanas me voy a llevar? La primera semana son 2 horas. 4 horas la segunda, 6 horas la tercera, 8 horas la cuarta. Llevo un mes ahí. 10 horas la quinta, 12 horas la sexta. ¿Y qué pasó con la otra hora? Ah, bueno, la otra hora es de examen. 15 horas. ¿Sale? 15 horas, entonces ya llevo 2 meses, me parece. Es también bimestral, entonces cada corte de examen se hace bimestral y se hace la división aquí. En este sentido, se ponen las horas en este espacio. Bien, no sé si me explico. Yo creo que lo que vamos a hacer mejor es que vamos a estandarizar una planeación y la vamos haciendo en la práctica. Porque siento que no les queda claro. O no sé si les queda claro. Itzel, ¿nos puedes comentar algo con respecto a la claridad de la explicación de la planeación? Sí, me parece que ha de ser lo mismo para la secundaria, ¿verdad? Y la primaria. Sí, es muy Es parecido. que bueno, yo le pregunté a unos chicos, bueno, ellos están haciendo prácticas, creo, Uh-huh. y les dije que si me hacían favor de enviar pues una planeación Uh-huh. junto con, bueno, todo lo necesario para hacer estas planeaciones. Uh-huh. Y nada más me mandaron el mapa curricular Uh-huh. y los libros del docente nada más. Ah, Y me dijeron que con eso, pero la verdad, pues sí lo estuve analizando, pero sí tampoco no está muy entendible. ok. Yo con esto, bueno, yo nada más que nada tendría más problema con el formato, Ajá. porque yo, por ejemplo, busqué el formato de bachilleratos generales y no lo encontré, por eso estuve haciendo el que le Ajá, envié. el que tenías. Ajá. También otra cosa, por ejemplo, a la hora de hacer la planeación, solo se tendría que hacer lo de digamos, lo de un semestre, por decirlo así, y no se tendría que poner todo lo de la materia o se tendría que poner todo. Bien, yo para no complicarlas ahorita, lo que les estoy pidiendo es que solamente hagan un semestre, es decir, que de ese semestre ustedes hagan un bimestre, por decirlo así, o hagan la primera unidad solamente, ¿no? ¿Para qué? Para que nos introduzcamos en la aplicación de las planeaciones. Cuando tú ya estás en ejercicio docente, vas a hacer las planeaciones que sean necesarias. También lo cierto es que en 2 horas o en 3 horas que nosotros tengamos aquí para hacer la explicación,
no es, no es suficiente para que podamos tener bien la conceptualización de hacer la planeación. Es decir, nosotros que ya estamos ejerciendo o que ya estamos en esa praxis docente, por lo general para hacer una planeación, a nosotros cuando la empezamos desde cero, nos tarda un día en hacerla. Un día completo de estar sentado intentando poner las actividades, intentando poner la metodología que se va a ocupar, es decir, intentando estructurar las actividades didácticas que se van a hacer para que los alumnos obtengan o generen su conocimiento. Entonces, no se me desesperen cuando de repente no podamos avanzar o nos quedemos atorados en algo, porque las planeaciones son difíciles de hacer, es decir, tienen un nivel de complejidad elevado, sobre todo cuando es nuestra primera vez. Por eso me interesaba que ustedes consiguieran unas planeaciones o unas secuencias de las distintas de los distintos niveles educativos para que las analizáramos. Adelante, Gise. Es que igual es como dice mi compañera Itzel, yo igual las pedí y bueno, o sea, y les dije cuál era el objetivo y así, pero no, casi no te quieren pasar la planeación. A lo mejor el plan y programa sí te lo pasan, pero así no te pasan la planeación. Incluso también yo le mandé una de primaria, a un plan de trabajo, pero esas ya son planeaciones de las secuencias didácticas, bueno, de la planeación en clase, no tanto como de en general, se podría decir. Sí, en realidad las secuencias didácticas y la planeación de clase es lo mismo. Yo, por ejemplo, aquí tengo plan de clase, pero dentro del plan de clase o dentro de la planeación tengo mis secuencias. Mi secuencia es precisamente, mis secuencias didácticas es lo que voy a hacer. Por ejemplo, cuando inicio, yo hablo de registros y líneas del tiempo y investigación documental. Bueno, ¿qué es lo que voy a hacer en mi inicio? En el inicio. Pues voy a realizar una interacción con ellos utilizando este medio para que ellos, desde su perspectiva me digan qué entienden ellos por los registros, qué son para ellos los registros, qué son para ellos las líneas del tiempo, o cómo es que ellos conocen la investigación documental. ¿Mediante qué? Mediante preguntas que detonen su interés con respecto a esto. Claro, de manera presencial esta planeación cambia, porque aquí está hecha de manera individual. Pero de manera presencial lo que se intenta con los muchachos es decir, a ver, numérense del 1 al 3, son 20 alumnos. Vamos a sacar 5, 6, vamos a sacar 6 grupos, digamos, 6 equipos. Vamos a hacerlos de 3 y van a sobrar 2, ¿no? Esos 2 los integramos con alguien para que 2 grupos o 2 equipos queden de 6 y los demás queden de 2 equipos queden de 4 y los demás queden de 3. Y en ese sentido se hace todo un proceso para numerar o para hacer un ejercicio de juego, y entonces se juntan los grupos, ¿no? Se juntan los equipos y se les envía estas preguntas, se les dice estas preguntas, a ver, anoten las preguntas y ahora sí, 5 minutos de debates, ¿no? ¿Qué cosa es para ustedes? Debatan ustedes ahí y anoten entonces sus respuestas. Con eso vamos a recuperar los conceptos y eso nos permite entrar al tema en sí. ¿Sale? En ese sentido se hace de manera presencial. En el sentido de manera a distancia, yo no les puedo decir, a ver, hagan equipos, porque solamente están ellos en sus casas. ¿Qué se les hace? Bueno, pues tomo esa misma idea, pero trato de que ellos las contesten
Y ahora la retroalimentación con respecto a esos trabajos que me envíen va a ser de mi parte. Es decir, los registros, ellos ponen, los registros, pues puede ser el registro de luz, o puede ser el registro del agua, puede ser el registro de... No, tomar eso que a lo mejor ellos hicieron como broma y decir, específicamente si ese es un registro es donde se van conectando cosas, y en la vida real podría ser un registro la lista de asistencias, etcétera, 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 ¿no? Y después de ello, entonces ya empezamos a desarrollar el tema o los temas que tengamos pendientes. Por eso es que se hace la planeación, y esos temas que vamos a revisar tienen que ir enfocados con el objetivo de aprendizaje, que es lo que van a aprender los muchachos, que en este caso el propósito del aprendizaje es que todos los alumnos tengan cuando menos las nociones básicas de artísticas, además de el manejo de las líneas del tiempo y de investigación, ¿no? Para tener más conocimiento con respecto a esta actividad artística en el contexto donde se encuentra, ¿no? ¿Y qué es lo que estoy haciendo acá? Bueno, una vez que ya saben de registros, de investigación, etcétera, ahora ya les doy más información con respecto a los registros. En este sentido, yo les proporciono unos enlaces de YouTube para que vean qué cosas son los registros y qué tanto estaban bien con respecto a las preguntas que se les hicieron, ¿no? Eso se hace, digamos, de manera dosificada. Nuestra forma de educar ahora ha cambiado mucho porque no tenemos el tiempo de estar frente a los muchachos. Cuando hay una interacción más física, el conocimiento, a mi parecer, se queda más significativo. No pasa lo mismo con la universidad, ¿no? Porque nosotros ya somos adultos y podemos investigar más. Sin embargo, si hay pues como esa carestía de que tanto docentes como profesores sentimos que no podemos alejarnos tanto de los alumnos, porque siempre hay, aún en la universidad, siempre hay como este alejamiento y hay muchas dudas que podríamos resolver en el momento, pero que por la distancia no lo podemos hacer, ¿no? Como nos pasó ahorita con esto que tratamos de entender de GISE, de este plan y programas del 2017, ¿no? Por eso es que no coincidía con los programas actuales. Entonces, con respecto a esta problemática, y haciendo un paréntesis, ¿me pueden comentar cuáles eran las materias que ustedes querían trabajar, ya sea en primaria, en secundaria, en bachillerato? Gise creo que ya está decidida por metodología, ¿verdad, Gise? Sí, o ciencias sociales. Bueno, es que como lo relacioné, pues bueno, sí, metodología de la información. Ok, metodología o ciencias sociales. Vamos a buscar cuál es el que se acopla. En el caso de Itzel, ¿cuál es el que querías? ¿De secundaria, Itzel? ¿No? Bueno, Joana, ¿tenías alguno en especial? Pues estuve trabajando igual en una profe, pero no, bueno, no encontré como tal la guía, entonces todavía pues está en proceso literal. Ajá, ok, pero ¿cuál te interesaría trabajar? Quería agarrar de la secundaria y matemáticas, pero de segundo grado. Ya, bien. Bien, matemática federal, supongo. Digo, secundaria federal. Ajá, Bueno, sí. ok. Miren, yo les propongo que les presente yo un documento de planeación, pero no sé si va a ser el mismo, vacío, para que lo podamos ir llenando, ¿no? Y también me voy a dar a la tarea con mis compañeros de que me pasen una planeación, aunque sea vacía, un formato de planeación, aunque sea vacía,
para que también lo vayamos llenando, pero de bachillerato general, para ver si tienen las mismas, el mismo formato, ¿sale? Y entonces yo propondría que hiciéramos ese llenado como íbamos haciendo el llenado ahorita. Es más, si tienen ustedes la posibilidad de tener un equipo de cómputo, podríamos hacer ese llenado todos juntos, ir viendo de dónde salen cada cosa, de dónde sale cada dato que se le va a poner, para que podamos específicamente trabajar con estos, con esta planeación y vayamos avanzando. ¿Les parece? Sí. Ok, muchas Sí, gracias. Lick. Muy bien, muy bien. Bueno, pues me parece que ya son las 12. Bueno, ya es tarde. No sé si tengan alguna otra duda, Gise. Todas las dudas. Yo solo, todas, muchas, no es Ajá. cierto. Con respecto ¿a qué? Entonces, ¿cuántos tipos de programas hay? Está el bachillerato estatal, Ajá, el bachillerato general federal y sí. ya, ¿o cómo? Bueno, miran, estas planeaciones y estas planes y programas se han dividido en el sentido de que en general tenemos el bachillerato general, o sea, general oficial, es decir, el bachillerato federal, ¿no? Hay un bachillerato federal que es por lo general que los bachilleratos generales estatales también se ciñen a ese plan y programas, ¿no? Pero yo recuerdo que en la materia de políticas educativas, ahí mencionamos qué tipos de escuelas existen, qué tipos de bachilleratos existen. Me parece que existe el federal, el estatal, el colegio de bachilleratos, los bachilleratos nocturnos, etcétera, etcétera. Hay muchos tipos de bachilleratos, ¿no? Los bachilleratos tecnológicos, etcétera, ¿no? Sería cosa de que revisáramos esas lecturas para retomar otra vez o recordar cuántas planeaciones, cuántos tipos de bachilleratos existen, y todos ellos deberían de tener en consecuencia su plan y programa. La otra es que de acuerdo a los estados también hay bachilleratos estatales donde también algunos no se ciñen al plan y programas federal y tienen su propio programa. Entonces, para acotar todo, yo les propongo que trabajemos una planeación primero de bachillerato. Esa planeación de bachillerato la trabajamos de bachilleratos generales, ¿no? Es decir, con pues precisamente con vamos a guardarle aquí, déjenme ver, con este mapa curricular, ¿sale? Con el mapa curricular de bachilleratos generales del 2018. ¿Les parece? Y aquí, Sí, Lick. ok, y aquí podemos agarrar algo. Por ejemplo, aquí sí hay metodología de la investigación, ¿no? Que aquí ya tendríamos o deberíamos de tener ciertos conocimientos de estadística, o podríamos buscar algún otro, buscar algún otro en el plan. Recuerden que tendría que ser primer semestre, tercer semestre o quinto semestre. Cualquiera de estas columnas que tenemos aquí podemos ocupar, pero tal vez lo que podríamos hacer es buscar una sola materia y aterrizar sobre esa materia para que nos llevemos un conocimiento más significativo. Puede ser la que dices, que se puede ser metodología de la investigación.
Porque una cosa es la planeación y otra cosa es llevar a cabo la planeación, ¿no? Son cosas totalmente diferentes. Dentro de la planeación es lo que tú pones en papel, lo que entregas para revisión, pero dentro de la clase sí te guías en esa planeación, pero recuerden que esa planeación tiene que ser flexible, porque va a haber cosas que tú planeaste que quizás no se lleven a cabo de la manera en la que tú las planeaste, ¿no? Sino se lleven a cabo con ese mismo objetivo, pero de maneras diferentes. Entonces, voy a darme la tarea de buscar un los planes y programas de el mapa curricular de este 2020 para que estemos actualizados y no estemos haciendo planes y programas de años pasados, ¿vale? Bien, entonces pues eso sería todo. Ya les comenté la tarea. No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta. Pero después le digo, es que tengo otras dudas, pero Sí, yo también, ya cuando intentaré hacerlo otra vez y ya si surgen más dudas ahí le pregunto. Ok. Sí, me pueden ir preguntando en el transcurso de los días. Me mandan un mensaje, un audio y yo les voy contestando con respecto a... Miren, lo cierto es que se les van a quitar las dudas o van a tener menos dudas o quizás van a tener mucho más dudas cuando empecemos a trabajar ya físicamente con una planeación, ¿no? Yo espero que sea este próximo martes que podamos ya empezar a trabajar, a escribir y a pensar qué es lo que podríamos hacer con respecto a un grupo imaginario que nos tocara dar clases, ¿no? Sería bueno que pudiéramos trabajar con bachillerato, que es lo que yo domino más, pero también me gustaría que trabajáramos en la próxima planeación. Vamos a hacer una planeación de primer módulo de bachillerato y por qué no bajar también a la planeación de secundaria y ver si podemos hacer una planeación de primaria, ¿no? Yo nunca he estado o no he estado familiarizado con planeaciones de primaria, pero también están ahí, ¿sale? Entonces esta semana intenten hacer lo que tengan pendiente, busquen sus dudas, por favor anótenme esas dudas para que sean bien puntuales y esas las intentamos trabajar. Es más, hasta podríamos hacer una comunicación y empezar a trabajar esas dudas. Bien, no sé si tengan algo más que comentarme. No, Lic, de mi parte no. De mi parte tampoco, Lic. Ok, bueno, pues entonces le dejaríamos aquí para que puedan atender su otra clase y nos veríamos cuando ustedes necesiten ayuda. Me mandan un mensaje y ahí tratamos de resolverlo, ¿sale? Sí, Lic. Ok, Sí, Lic. muy bien. Bueno, pues entonces